UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Bienvenidos a esta sesión de Derecho Constitucional. Mi nombre es Juan Manuel Herreros López y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad a Distancia de Madrid. La sesión de hoy está dedicada al conflicto entre derechos, la colisión de derechos, y al conflicto entre derechos y otros bienes constitucionales. Cuando se ejerce un derecho, en ocasiones se puede lesionar, se puede afectar el ejercicio de otro derecho. Un ejemplo típico lo tenemos en la colisión que a menudo se puede producir entre los llamados derechos de la comunicación y los derechos de la personalidad, es decir, la libertad de expresión y la libertad de información, que serían los derechos de la comunicación, y el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, que son los derechos de la personalidad. Cuando se ejercen los primeros, la libertad de expresión y la libertad de información, en ocasiones se pueden lesionar los segundos y a la inversa. Pues bien, cuando nos encontramos ante un caso de conflicto entre derechos, de colisión de derechos, a priori no podemos dar prevalencia a uno sobre otro. No cabe esa prevalencia, puesto que, en principio, los derechos constitucionales no guardan entre sí una relación de jerarquía, de suerte que pudiéramos decir que, en principio, un derecho tiene prioridad o preferencia sobre otro. No. Cuando estamos ante una colisión de derechos, lo que procede es aplicar el principio de proporcionalidad. Un principio que persigue ponderar los bienes protegidos por los derechos que colisionan y que, en definitiva, persigue optimizar el ejercicio de esos derechos y, sobre todo, minimizar los perjuicios, las lesiones que inevitablemente se puedan producir con la colisión. Este principio de proporcionalidad tiene que aplicarse caso por caso, es una aplicación siempre al caso concreto, de modo que no cabe, como he venido insistiendo, dar soluciones a priorísticas. Siempre habrá que buscar una solución según las circunstancias, según los requisitos o las circunstancias que concurran en cada caso concreto. Para aplicar el principio de proporcionalidad hay que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, hay que comprobar que el ejercicio de un derecho, llamémosle el derecho A, que a su vez afecta otro derecho, llamémosle el derecho B, es un ejercicio legítimo y adecuado. Me explico a través de un ejemplo. Recurro de nuevo a los derechos de la comunicación, en concreto a la libertad de expresión. El ejercicio legítimo de la libertad de expresión es aquel que busca, que persigue colocar en el debate público opiniones, ideas que contribuyan a una libre formación de la opinión pública. Ese es el bien protegido fundamentalmente por la libertad de expresión. Bueno, pues en ocasiones se puede ejercer la libertad de expresión buscando legítimamente ese fin, pero hay otras ocasiones en las que la intención verdadera no es contribuir a la formación de la opinión pública, la libre formación de la opinión pública, sino denostar a una persona, menoscabar su honor, afectar su intimidad o su propia imagen. Luego, en primer lugar, siempre hay que determinar si el ejercicio de un derecho, sobre todo cuando se afecta a otro derecho, es un ejercicio legítimo y es un ejercicio adecuado. En segundo lugar, hay que determinar si existe otra forma de ejercer ese derecho, igualmente
legítima y adecuada, pero que implique menos afectación del derecho que aquí hemos llamado B, es decir, que suponga que sea un ejercicio menos gravoso para el derecho B, que es el derecho afectado o lesionado. Y en tercer lugar, hay que aplicar lo que llamamos la proporcionalidad estricta o la proporcionalidad en sentido estricto, es decir, debemos determinar si la importancia del derecho A justifica que se lesione o se afecte el derecho B, y en todo caso lo que no es posible es que ese derecho B quede anulado o sufra un sacrificio excesivo, un sacrificio desproporcionado en relación a el beneficio que se obtiene ejerciendo el derecho A. Además de conflictos entre derechos, que es lo que acabamos de explicar, podemos encontrarnos con que un derecho entra en conflicto con una ley que a su vez establece medidas para proteger otro derecho o para proteger otro bien constitucionalmente protegido, constitucionalmente reconocido. Bien, en estos casos también se debe aplicar el principio de proporcionalidad y en términos muy semejantes a como lo hemos explicado anteriormente. Así, en este tipo de conflictos, lo primero que hay que determinar es que las medidas establecidas por la ley son adecuadas para el fin que persigue la ley, es decir, para la protección del derecho o del bien constitucional que se determine. En segundo lugar, se debe determinar si las medidas son necesarias por no existir otras que sean menos gravosas, otras que afecten menos al derecho lesionado. Y en tercer lugar, la proporcionalidad en sentido estricto, debemos determinar que las medidas son proporcionadas, es decir, lo que no cabe en ningún caso es que las medidas establecidas por la ley anulen el derecho o le inflijan un sacrificio desproporcionado, un sacrificio excesivo. Bien, esto es todo por lo que a esta sesión dedicada al conflicto entre derechos o al conflicto entre derechos y otros bienes constitucionales se refiere. Muchas gracias por la atención prestada.